Hay un tipo específico de silencio que cae sobre una sala cuando el poder acaba de hacer algo imperdonable. No el silencio del shock, no el silencio de la confusión, el silencio de 500 personas que acaban de presenciar lo mismo y que están decidiendo, en tiempo real, si van a fingir que no fue así. Ese silencio cayó sobre el gran salón de baile del Hotel Intercontinental de Seúl un viernes por la noche en octubre. 500 invitados, etiqueta rigurosa. El evento social más importante del año. Y Choi Sung-jin, director ejecutivo, candidato presidencial, el hombre más poderoso de esa sala, miró a su esposa y pronunció 5 palabras que terminaron con su matrimonio, su campaña y cada versión del futuro que había pasado 15 años construyendo. No las gritó, no hacía falta. Cuanto más silencio usa el poderoso para hablar, más devastación puede causar. Pero esto es lo que los periódicos malentendieron, lo que los analistas políticos pasaron completamente por alto, lo que incluso los testigos presentes en esa sala nunca llegaron a comprender del todo. El verdadero momento de destrucción no ocurrió ese viernes por la noche. Ocurrió 3 años antes, en una decisión que Sara tomó sola, mientras Sung-jin estaba demasiado ocupado volviéndose poderoso para notar lo que ya estaba perdiendo. Quédate conmigo, porque la historia que crees que estás a punto de escuchar no es la historia que realmente sucedió. Su nombre era Sarah Mensah Cole, no una versión abreviada de algo más cómodo, no adaptado para una pronunciación más sencilla. Sarah Mensah Cole, un nombre que llevaba un linaje entero dentro de sí. Su abuelo había sido médico en Ghana. Su padre, el doctor Kofi Mensah Cole, se convirtió en catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Howard. Su trabajo sobre derechos electorales fue citado en 3 decisiones del Tribunal Supremo. Su madre, Diane, era jueza federal en el Tribunal del Circuito de D.C., nombrada a los 44 años. La mujer negra más joven en ocupar ese cargo hasta entonces, un hecho que la propia Diane rara vez mencionaba, porque no era una mujer que necesitara anunciar lo que había logrado. Sara creció en un hogar donde la excelencia no era el objetivo, era el suelo, el mínimo, el punto de partida. Lo que construías por encima de él era la verdadera medida de quién eras. Estudió ciencias políticas y economía en Yale, 1 año en la London School of Economics. Luego un puesto en la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado, un cargo que requería un profundo conocimiento del panorama político y económico de Corea del Sur. Así fue como conoció a Choi Sung-jin. Él tenía 37 años, ella 32. El encuentro fue profesional, una consulta sobre política comercial en Seúl. Sung-jin había sido invitado como voz del sector privado. Su empresa, SJ Infraestructuras, era una de las mayores firmas de construcción y logística de Corea, con importantes operaciones en Estados Unidos. Ella había leído su expediente, con cuidado. Se había formado la imagen de cierto tipo de ejecutivo coreano, formal, jerárquico, alguien que representaría la cooperación en público, mientras veía en privado a la delegación estadounidense como un obstáculo que gestionar. Él entró. Recorrió la sala con la mirada. La miró a ella, directamente, sin la fracción de segundo de recalibración que ella había aprendido a esperar de las personas que no anticipaban encontrarla en una sala como esa, y dijo: reestructuró la sección de aranceles agrícolas. El borrador original circuló hace 3 semanas. Esta versión es diferente. La reestructuración es mejor. Ella lo miró. ¿Leyó el borrador original? Dijo. Leo todo lo que es relevante para mi negocio. Su revisión fue inteligente. Me llevó 20 minutos verlo. A mí me llevó 3 semanas diseñarlo, respondió ella. Él sonrió. Entonces, tiene más paciencia que yo. La mayoría de la gente la tiene, dijo ella. Y él se rió. De verdad,
de forma inesperada, el tipo de risa que sorprende a quien la produce, como si el disfrute en un entorno profesional fuera algo para lo que no se había preparado. Ella sintió curiosidad. Él era interesante de una manera que no había encontrado con frecuencia, poderoso, sin estar cerrado, directo, sin ser brusco, bajo la inteligencia y la ambición, genuinamente en busca de algo que aún no había encontrado. Ella no sabía, en ese momento, que era ella lo que buscaba. Tampoco sabía que encontrarla acabaría exigiéndole más de lo que él era capaz de dar. Empezaron con correos electrónicos, largos, con materia comercial de fondo, intelectualmente sustanciales y gradualmente más personales. Él le habló de haber heredado la empresa de su padre, del peso específico de la gestión frente a la creación. Ella le habló de la satisfacción del trabajo en políticas públicas y de la frustración particular de ver buenas políticas morir en el espacio entre buenas intenciones y voluntad política. Luego los correos se convirtieron en llamadas, las llamadas en visitas. Primero Seúl a Washington, luego Washington a Seúl, luego lugares que no eran ninguno de los dos, donde ambos eran solo ellos mismos, sin representar nada más. En esos espacios, él era extraordinario. Ella no había estado buscando a nadie. Su vida era plena, genuina, ricamente plena, pero él respondía a una pregunta que ella no había llegado a formularse, no mediante grandes gestos, mediante atención, la calidad específica, casi científica, de su interés en cómo pensaba ella. Recordaba las cosas, se oponía cuando no estaba de acuerdo, firmemente, con la confianza de un hombre que la respetaba lo suficiente como para tomársela en serio. Le contaba cosas que rara vez le decía a alguien. Siento que estoy interpretando a Choi Sung-jin la mayor parte del tiempo, dijo en una ocasión. Busco un lugar donde no tenga que hacerlo. ¿Y? Preguntó ella. Creo que podría ser este. Ella le creyó, porque en ese momento decía la verdad. De eso estaba segura. El problema con la verdad es que puede ser completamente real cuando se dice y aún así insuficiente para lo que viene después. Salieron durante 18 meses, a distancia. Genuinamente difícil, genuinamente valioso. Conoció a su hermana, Sung-ah, que era cálida y directa, y llevó a Sara a un restaurante en Seúl y le dijo, sin rodeos, «No eres lo que nuestra madre esperaba». «¿Es bueno o malo?», preguntó Sara. «¿Para ti? Bueno. ¿Para nuestra madre? Todavía no lo ha decidido». Una pausa. «Al final lo aceptará. La pregunta es ¿qué te pasa a ti mientras tanto?». Era lo más cercano a una advertencia que alguien en su familia dio jamás. Sara eligió creer que la advertencia se aplicaba a situaciones menos sólidas que la de ellos. Luego llegó la conversación sobre política. Sung-jin llevaba años orientándose hacia una candidatura presidencial, no con una decisión repentina, sino con la lenta atracción gravitacional de alguien cuya ambición siempre había apuntado hacia la vida pública. Era transparente al respecto, o lo parecía. «Si me presento», dijo, «tu vida cambia, sustancialmente. Sé lo que significa para ti específicamente. Para una mujer negra en la vida política coreana, sé lo que dirá alguna gente». «Cuéntame lo que sabes», dijo ella. Se lo contó, sobre el electorado conservador que vería su matrimonio como un lastre, sobre los medios que la reducirían a un símbolo, sobre el doble rasero que enfrentaría, más escrutinio que el de cualquier cónyuge de candidato anterior, con menos reconocimiento. «Te estoy pidiendo que entres en eso», dijo, «sabiendo todo esto, porque quiero construir esto contigo. Pero necesito que lo elijas con información completa». Fue la conversación más honesta que ella había tenido jamás sobre el coste específico de amar a alguien poderoso. Dijo que sí. Lo que aún no comprendía era la vasta diferencia entre reconocer un coste en una conversación privada y estar dispuesto a pagarlo en una sala pública.
Se casaron discretamente, sus padres, su familia, amigos cercanos, sin prensa. Él argumentó a favor de la lista reducida en nombre de la privacidad. Ella lo aceptó, porque genuinamente valoraba la privacidad. Aún no comprendía que lo que parece proteger la privacidad también puede funcionar como gestión de la imagen. 8 meses después de casarse, encontró el documento, el portátil de él, abierto. Mientras él estaba en la ducha, no lo buscaba, habría preferido no encontrarlo. Era una estrategia mediática preparada por su jefe de estrategia política, O.J. Won. Un plan integral sobre cómo sería presentada Sara, cómo sería introducida, cómo sería fotografiada, qué aspectos de su identidad se pondrían en primer plano y cuáles se suavizarían según la región donde operara la campaña. El documento la describía como un activo narrativo con un considerable potencial demográfico al alza en los mercados urbanos progresistas, compensado por una posible resistencia en los distritos rurales tradicionales. Había una sección titulada Gestión de la imagen cultural. Incluía recomendaciones específicas sobre su cabello. Lo leyó 2 veces, cerró el portátil, preparó café. Se quedó de pie en la cocina de su apartamento en Seúl a las 9 de la mañana y sintió que algo se desplazaba en su comprensión de la arquitectura de su vida. Esperó, como le había enseñado su madre. Espera, comprende del todo, luego decide. Lo confrontó semanas después. Háblame del documento de estrategia de O.J. Won. Él se quedó muy quieto. ¿Qué documento?, dijo. Ella lo miró. No, dijo, en voz baja. No hagas eso. Sé lo que leí. No te estoy pidiendo que confirmes que existe. Te estoy preguntando por qué existe y por qué me presentaste un atuendo la mañana del anuncio de la campaña como si fuera una sorpresa pensada para mí. Porque eso había ocurrido. La mañana del lanzamiento de la campaña le habían traído ropa, ya seleccionada, ya aprobada por el equipo de campaña, ya revisada por Sung Jin, y se la habían presentado como un regalo. Se la puso, porque aún no comprendía hasta qué punto se estaba gestionando su presencia pública. Él exhaló, miró el escritorio, luego a ella. Era estrategia, dijo. Es lo que hacen las campañas. El documento usaba la frase gestión de la imagen cultural, dijo ella. Tenía una sección sobre mi cabello. Dejó que aquello quedara en el aire. Mi cabello, Sung Jin. Había una recomendación estratégica sobre mi cabello. El silencio que siguió era del tipo que no se puede explicar. Debería haber hablado contigo al respecto, dijo él. Sí, pero ese es el segundo problema. El primero es que se creó en absoluto, que lo aprobaste sin decirme, sin preguntarme si me sentía cómoda siendo categorizada, gestionada y utilizada como un activo demográfico. Pronunció la frase con limpieza, sin inflexión, más devastador que la ira. Leí el documento, conozco el lenguaje. ¿Me ves como una persona?, preguntó, o como un activo. ¿Sabes la respuesta a eso?, dijo él. Creía saberla, dijo ella. Ahora no estoy tan segura. Salió de la habitación. Caminó por Seúl durante 2 horas. Volvió a casa y tomó una decisión. Se quedaría, porque lo amaba, porque creía que el matrimonio era real más allá de la política. Pero se hizo una promesa privada, no expresada, interior, del tipo que nunca rompía. Observaría, prestaría atención, sabría distinguir los momentos en que la amaban de los momentos en que la usaban. Y si la balanza se inclinaba demasiado, sabría cuándo marcharse. La campaña fueron 18 meses de la experiencia más intensa de su vida. Algunos momentos fueron significativos. Mujeres de toda Corea le decían que verla en ese escenario había cambiado algo en su comprensión de lo que era posible. Hubo instantes en que el propósito parecía real. Pero también estaban los otros momentos.
La entrevista en que habló honestamente sobre política migratoria, sus propias opiniones, informadas por años de experiencia profesional. Oh Jae-won llamó después para explicar que había generado complicaciones. Sung-jin llamó esa tarde para decirle que necesitaba consultar con el equipo antes de pronunciarse sobre políticas. «No soy portavoz de la campaña», dijo ella. «Soy tu esposa. Tengo mis propias opiniones». «Lo sé, pero necesitamos estar alineados». «Alinearse», dijo ella. «Es lo que hacen las máquinas». La conversación no se resolvió. Luego vino el mitin en Busan. Un asistente sostenía un cartel, racista, reduccionista, dirigido específicamente a ella. Lo vio. Sung-jin, de pie a su lado, también lo vio claramente, y lo observó elegir de manera muy deliberada no abordarlo, seguir hablando, seguir sonriendo. En el coche después, ¿viste el cartel? Sí. Y era una persona. Abordarlo lo habría amplificado. Abordarlo, dijo ella. Le habría dicho a cada persona en esa sala que no toleras que eso se dirija a tu esposa. Una pausa. También me lo habría dicho a mí, pero quizá esa parte no entró en el cálculo. Él no respondió. Ella miró por la ventana y pensó en lo que su madre le había dicho la semana anterior. Cuando estás de pie junto a él en esos escenarios, ¿estás allí como su compañera o como parte del decorado? Había respondido, «Es complicado, mamá». Su madre, una jueza federal que no había sobrevivido 30 años en los tribunales, aceptando «es complicado» como respuesta definitiva, había dicho, «Complicado es lo que dice la gente cuando la respuesta simple es incómoda». Pensó en eso durante mucho tiempo. La gala fue en octubre. 500 invitados, etiqueta rigurosa, cada gran donante, cada operador político, cada periodista político de Corea, todos en la misma sala. El tipo de evento donde las carreras se hacen y se deshacen según quién estés de pie a tu lado. Sara había asistido a 6 eventos así en los últimos 18 meses. Conocía la coreografía, llevó un vestido que eligió ella misma, verde esmeralda, arquitectónico, diseñado por una diseñadora ganés británica cuyo trabajo admiraba desde hacía años. No lo sometió a revisión de imagen, no consultó al equipo de campaña. Era su elección, un pequeño y deliberado acto de recuperación en una vida que llevaba meses pidiéndole que sometiera sus decisiones a comités. Se peinó como le gustaba, llegaron juntos, recorrieron la sala. 40 minutos de sociabilidad pulida y ensayada. Exactamente la narrativa que la campaña había construido. La pareja devota, el matrimonio intercultural como símbolo del futuro progresista de Corea. Ella era muy buena interpretando la narrativa incluso cuando esa narrativa la estaba cortando. Luego llegó el asambleísta Kwon Dae-jung. Kwon tenía 71 años. Un icono político conservador. 4 décadas en la Asamblea Nacional Coreana. El tipo de influencia que no depende de un cargo formal. El tipo que hace que las salas se reordenen cuando uno entra. Su endorsement era considerado por Oh Jae-won el activo más valioso que la campaña podía obtener. Más que cualquier donante. Más que cualquier coalición. Si Kwon respaldaba a Sung-jin, la carrera daba un vuelco medible. Sung-jin había cultivado esa relación durante 18 meses. Cuando Kwon llegó, Sung-jin se movió hacia él de inmediato. No exactamente corriendo, pero el equivalente social. Sara lo siguió, porque así era la coreografía entendida. Llegaron a Kwon, se intercambiaron saludos. Luego Kwon miró a Sara. Algo se movió en su rostro. No sorpresa, no confusión. Una expresión muy específica, muy practicada. La expresión de un hombre que tiene opiniones sobre lo que está viendo y está decidiendo cuán directamente expresarlas. Le dijo algo a Sung-jin, en coreano, rápido. Ella captó fragmentos. La palabra para esposa, la palabra para América. Algo que podría haber sido explicación,
O podría haber sido disculpa. Luego Kwon dijo algo más. Y esta vez captó más que fragmentos. Porque su coreano, después de 3 años de estudio y 18 meses de inmersión en una campaña política coreana, era mejor de lo que cualquiera en esa sala había previsto. Lo que Kwon dijo en coreano a su marido sobre ella mientras estaba de pie a 45 centímetros. Un hombre que quiere liderar este país debería entender lo que es este país. Este tipo de matrimonio, esto es una declaración que no estoy seguro de que el pueblo coreano esté listo para escuchar de su presidente. Y Sung-jin, el hombre que le había dicho que estaba aprendiendo a dejar de importarle lo que pensaba el mundo. El hombre que había dicho que ella le estaba enseñando el coraje. El hombre que le había pedido al pueblo coreano que confiara en su criterio. Sung-jin miró a Kwon Dae-jung y dijo: «Entiendo sus preocupaciones. Merecen una consideración seria, ni una defensa, ni una sílaba de defensa, 5 palabras, cuidadosas, políticas, estratégicamente neutras». Y lo más devastador que jamás le había dicho, ella escuchó cada palabra, entendió cada palabra, se mantuvo con la espalda recta y el rostro sereno, y vio a su marido elegir en tiempo real, con plena conciencia, estar de acuerdo en que su existencia era un problema digno de consideración. Las personas cercanas se dieron cuenta. Podía sentirlo. La incómoda conciencia de testigos que decidían si reconocer lo que acababan de ver. No se movió, no pestañeó, no le dio a la sala la satisfacción de verla quebrarse. Pero por dentro, en el lugar donde vivía la Sara, que no era un activo de campaña, la Sara que era hija de Kofi y Dayan, que había sido criada para saber exactamente lo que valía. Por dentro, algo que había estado doblándose durante 18 meses, finalmente se rompió. No con dolor, con claridad. El tipo que llega cuando la última pregunta pendiente ha sido respondida. Se disculpó. Caminó con perfecta compostura hacia el pasillo privado al otro lado de la salida este del salón. Se quedó allí. Respiró. Luego llamó a su madre. La jueza federal, Diane Mensah Cole, respondió al segundo tono. Las 11 de la noche, hora de Washington, sin irritación, porque había pasado 30 años contestando el teléfono cuando sonaba. Sara. Mamá. Una pausa. Creo que ya lo sabía. Creo que lo sé desde hace tiempo. Silencio. El silencio específico de alguien que te da espacio para llegar a la conclusión tú sola. Acaba de estar de acuerdo con un hombre que dijo que nuestro matrimonio era un problema, dijo Sara, delante de mí, en público, por un respaldo político. Hizo una pausa. Estuvo de acuerdo. ¿Dónde estás ahora mismo? En un pasillo, fuera del salón. ¿Estás a salvo? Sí, estoy... Se detuvo. Estoy clara. Estoy muy clara ahora mismo. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer?, dijo su madre. Sí, dijo. Sé lo que tengo que hacer. Colgó. Enderezó los hombros. Alisó su vestido. Volvió al salón. Pasó otra hora haciendo exactamente lo que se esperaba, sonriendo, relacionándose, interpretando el papel con el mismo profesionalismo que había aportado a cada papel que había tenido. Nadie que la observara habría podido adivinarlo. Y Sung-jin, al otro lado de la sala, trabajando por el respaldo que acababa de comprar con su matrimonio, no notó que algo había cambiado. Eso, quizás, fue lo más revelador de todo. Estaba en el vuelo de las 7 de la mañana a Washington cuando él se despertó para encontrar el apartamento vacío. Sobre la mesa de la cocina, su credencial de campaña, la acreditación plastificada que ponía Choi Sara, cónyuge del candidato, llevada en 83 actos durante 18 meses, y una carta. 11 páginas. Había comenzado a escribirla 3 semanas antes, no porque supiera que esa noche específica sería la definitiva, sino porque lo había sentido venir, de la manera en que se siente cómo cambia el tiempo, y quería estar preparada.
Quería decir todo plenamente, sin la distorsión del dolor fresco. Le habló del documento de estrategia, lo que había significado para ella leerlo, no que el documento existiera, lo cual era políticamente comprensible, sino que lo hubiera aprobado sin contárselo, sin preguntarle si se sentía cómoda siendo categorizada, gestionada y desplegada como un activo demográfico. Le habló de Busan, el cartel, su silencio. Fue precisa, no para reabrir el debate, sino para garantizar que no hubiera ninguna versión de su partida que pudiera explicarse como una reacción exagerada a un único evento. Esto no era un único evento, era un patrón, con una historia, una trayectoria y un final que había visto acercarse durante 18 meses. Le habló de la gala, de las palabras de Kwon, de su respuesta. Escribió esas 5 palabras en su totalidad. Entiendo sus preocupaciones, merecen una consideración seria. Y no añadió comentario. No hacía falta, le dijo que lo había amado, que lo amaba aún. El amor real no se apaga porque se haya vuelto insostenible. Pero el amor no era suficiente para sostener una vida en la que consistentemente la hacían sentir como una variable en la ecuación de otra persona. Le dijo algo que su padre había dicho una vez, un hombre que había pasado 30 años estudiando lo que las personas merecen. Lo más importante que puede hacer una persona es negarse a aceptar menos de lo que merece. Le dijo que ella se negaba, no con ira, con el reconocimiento pleno y sereno de lo que merecía, y con el reconocimiento igualmente claro de que su mundo nunca se lo daría. Lo firmó con su nombre completo, Sara Mensah Cole, no Choi Sara, no la cónyuge del candidato, el nombre que había llevado toda su vida, el nombre que siempre había sido suficiente. Su madre estaba en la puerta cuando llegó. No esperando dramáticamente, simplemente presente, como siempre lo estaba Diane Mensah Cole, firme, clara, ocupando exactamente el espacio en que se encontraba sin disculpas ni actuación. La miró una vez y abrió los brazos. Zara entró en ellos. Se sentó en la mesa de la cocina donde había estado sentada desde niña. Su madre preparó té, la misma tetera de cerámica, la misma paciencia deliberada. Su padre bajó a las 7:30 en su bata. Se detuvo cuando la vio. No dijo nada por un momento. Luego se sentó. Se sirvió té. «Me alegra que estés en casa», dijo. Sin preguntas, sin análisis. Sí, ya te lo decía, solo. Me alegra que estés en casa. Ella presionó la mano sobre su boca. Respiró. A mí también, dijo. Kwon Dae-jung no respaldó a Sun Jin. Sin ese respaldo, las encuestas internas empezaron a fragmentarse. La coalición con la que contaba la campaña comenzó a mostrar grietas. Oh Jae-won emitió memorándums. La campaña ajustó mensajes. Hizo lo que hacen las campañas cuando el suelo se mueve bajo sus pies. Luego la partida de Zara se hizo pública. No porque ella hablara. Contrató a un abogado, presentó el divorcio y rechazó cada consulta de prensa con una sola frase. Es un asunto privado. No tengo nada que añadir públicamente. Pero Seúl no es una ciudad grande en los aspectos que importan. La partida de la cónyuge de un candidato en plena campaña no permanece privada mucho tiempo. La noticia se publicó en un blog político, luego en 2 grandes periódicos. Luego, en 48 horas, era la historia dominante de todo el ciclo electoral. Varias periodistas coreanas, mujeres específicamente y las más jóvenes, escribieron artículos que se acercaban más a la verdad. Una preguntó, ¿qué significa que el mayor símbolo progresista del candidato fuera una mujer cuya experiencia en su campaña estuvo definida por ser gestionada, reducida y finalmente no defendida? ¿Qué significa que solo la notáramos cuando se fue? Ese artículo se compartió ampliamente.
no ayudó a la campaña. Sung Jin se retiró de la carrera 4 meses después. El comunicado fue mesurado, digno. Citó el deseo de priorizar la reflexión personal. No la mencionó por su nombre. Sung-ah llamó a Sara ese día. «Está bien», dijo. «Triste, pero creo que hay una parte de él que está aliviada». «Sí», dijo Sara. «Tiene sentido». Me pidió que te dijera algo. Una pausa. Dijo, «Tenía razón en todo. Dile que lo sé. Y dile que lo siento, que tardé en entenderlo hasta haberlo perdido todo». Sara guardó silencio. «Dile que le creo», dijo. «Y dile que la pérdida no fue un castigo. Fue simplemente consecuencia. Tomó decisiones. Las decisiones tenían peso. Con el tiempo, el peso llegó. Eso no es crueldad. Así es simplemente como funciona». Reconstruyó. No se recuperó. No sanó. Reconstruyó. Deliberadamente, estructuralmente, sobre mejores cimientos. Fundó su propia organización, un Instituto Internacional de Políticas centrado en la integración económica entre África y Asia Oriental. El trabajo exacto al que se había estado encaminando cuando lo conoció. El trabajo que había sido suyo antes de ser absorbido parcialmente en la historia de él. En 2 años, el instituto publicó investigaciones que influyeron en políticas reales en 6 países. Presentó su testimonio ante un comité de la ONU que uno de sus miembros describió, después, como el testimonio experto más sustancial que había escuchado en 5 años de servicio. Era mejor en el trabajo de lo que había sido antes. No porque el matrimonio la hubiera mejorado. No creía en esa narrativa, donde el sufrimiento es la matrícula de la sabiduría. Era mejor porque ya no dedicaba ninguna parte de su energía a la gestión, al trabajo constante, agotador, invisible de navegar una vida que le pedía que fuera más pequeña. Tenía esa energía de vuelta. Toda era, en los términos más sencillos, más libre. 2 años después de la gala. Estaba en Accra, Ghana, presentando el discurso principal en una cumbre de políticas regionales. Había llegado un día antes y pasado la tarde en la tumba de su abuelo, un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, con una lápida que simplemente ponía Mensa. Se quedó allí bajo el calor de la tarde ghanesa y pensó en el legado, en lo que significa llevar un nombre. En su abuelo, que había abandonado ese país con casi nada y había construido algo real. En su padre, que tomó esa base y construyó de manera diferente encima de ella. En su madre, que tomó ambas y añadió algo que les sobreviviría a todos. Pensó en Sung Jin, no con dolor, lo que la sorprendió, con algo más parecido a la comprensión. Entendía la trampa que él mismo se había construido. La creencia de que el éxito y el coraje eran lo mismo, que un hombre que podía construir un imperio de infraestructuras y navegar la vida política coreana podría sin duda ponerse al lado de su esposa en una sala y decir, aquí no. Había confundido la interpretación de la confianza con su sustancia. Lo entendía ahora. Entender no era perdón. Ella no le había hecho ningún daño. Y el perdón no era la categoría relevante. Entender era simplemente el reconocimiento lúcido de que alguien que no es malo puede hacer algo genuinamente dañino. Dijo en voz alta a la lápida, «Estoy bien, quería que lo supieras». La tarde estaba muy tranquila. De pie allí, sintió algo que era lo contrario de ser pequeña. Hay 2 cosas que suceden simultáneamente en esta historia. Las 2 son ciertas. Las 2 importan. La primera, Choi Sung-jin, no era un villano. Era un hombre que amaba a una mujer genuinamente. Y aún así, en los momentos que le costaban algo, elegía su ambición, su comodidad, su viabilidad política, por encima de ella. Era un hombre que entendía el lenguaje del coraje mejor de lo que podía hablarlo bajo presión, que contenía un amor real y una cobardía profunda en el mismo cuerpo, y pasó años creyendo que el amor era suficiente para cancelar la cobardía. Estaba equivocado,
Hay más personas como él de lo que nos gusta admitir. Personas que aman genuinamente y protegen mal, que dicen cada palabra en los cuartos tranquilos y descubren en los ruidosos que querer no es lo mismo que hacer. La segunda, Sara Mensakol, desde el día en que entró en una sala de conferencias en Seúl y mantuvo su posición, hasta el día en que estuvo de pie en un cementerio ganés y dijo que estaba bien, nunca fue ni una sola vez nada menos que exactamente quien era. Entró en un mundo que le pedía que fuera más pequeña y fue paciente con esa petición durante más tiempo del que la mayoría habría sido, porque amaba a alguien, porque creía en su capacidad de crecer. Y cuando quedó claro que ese crecimiento no llegaría, que el coraje que había visto en él permanecería insuficiente para el acto específico, público y costoso de elegirla, se fue. No dramáticamente, no de manera destructiva, limpiamente, honestamente, con plena responsabilidad y sin crueldad. Se llevó solo lo que era suyo. Construyó algo nuevo con toda la fuerza de una persona que ha recuperado todo lo que había entregado, temporal, amorosamente, equivocadamente. Él la perdió, y la pérdida no era la historia es lo que ella hizo con la vida que recuperó. Hay un momento que todavía no te he contado, la noche antes de salir de Seúl, después de haber hecho las maletas, después de haber escrito la carta, después de haber llamado a su madre desde ese pasillo y haber dicho, creo que ya lo sabía. Fue a la ventana de su apartamento, la que tenía vista al río Han. Se quedó en la oscuridad, mirando esa ciudad, hermosa, complicada, agotadora, iluminada, y se permitió sentirlo. Todo, el amor, la pérdida, los años, el peso específico de una vida que estaba terminando. Se quedó allí mucho tiempo, luego se apartó de la ventana, cogió su bolsa, fue hacia la puerta, y justo antes de abrirla, antes de pisar el pasillo hacia el ascensor y el vuelo matutino y el resto de su vida, se detuvo. No por duda, no tenía ninguna duda. Nunca había estado más segura de nada. Se detuvo porque quería recordarlo, para quedarse en el umbral de una vida que había amado y reconocerla plenamente antes de marcharse, para darle la dignidad de una despedida real en lugar de la amnesia desesperada de alguien que necesita fingir que algo nunca ocurrió para poder soportar dejarlo. Se quedó allí, respiró y dijo, muy en voz baja, al apartamento vacío, a la luz de la mañana que comenzaba en las ventanas, al río que se podía ver apenas desde allí, a todo ese capítulo complicado, hermoso, insoportable. Gracias, por lo que fue real, lo llevaré con cuidado. Luego abrió la puerta, cruzó al otro lado, no miró atrás. Algunas historias no terminan, evolucionan, y en algún lugar del mundo ahora mismo hay una mujer que sabe exactamente lo que vale, que ha aprendido, en la escuela más cara que existe, que el amor sin coraje no es suficiente, que ha construido algo extraordinario con los materiales de una vida que intentó hacerla más pequeña. Quizás la conoces, quizás eres tú, y si lo eres, si alguna parte de esta historia ha encontrado la parte de ti que ha estado esperando que alguien lo dijera en voz alta, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Siempre